Hablemos claro, Nicolás Lucar. No podemos aceptar que esto continúe, esto tiene que terminar. Y no hay ninguna justificación para que siga muriendo gente como está muriendo en esa zona. Ya pagamos el suficiente precio en miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas. 6 mujeres, 10 hombres y 2 niños han sido las víctimas en Vizcatán de la demencial organización que conducen los hermanos Quispe Palomino en la zona que se ha denominado desde hace años el BRAEM, los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Y estas acciones, por lo menos desde la mirada de los especialistas, significan un cambio porque no ha sido la primera. Hace unas semanas, alrededor de la primera vuelta, una familia entera fue acusada por las huestes de los Quispe Palomino de ser informantes de las fuerzas del orden y fueron asesinadas salvajemente. Y eso significa que el grupo de Quispe Palomino, que además hay que decirlo, hace 28 años capturaron a Abimael Guzmán. Y ellos siguen actuando en la misma zona donde ya en ese momento estaba. Y son un grupo que fue constituido por quienes estuvieron en lo que Sendero Luminoso llamó su primera escuela militar, o sea que vienen realizando acciones armadas desde el año 80, y se entiende que por lo menos uno de ellos participó en el ataque a Chuchi, que fue la primera acción armada de Sendero Luminoso en el Perú y que tenía como objetivo boicotear las elecciones de 1980 y que fue la inauguración de Sendero Luminoso. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que esto nos ocurra? Es decir, ¿cómo es posible que haya transcurrido tanto tiempo y que esta organización no haya podido ser desarticulada, por lo que en el Perú hemos tenido y tenemos una policía antiterrorista de las más eficientes del mundo, sin ninguna duda, de las más eficientes del mundo, que fue capaz de capturar a toda la cúpula de Sendero Luminoso y a toda la cúpula del MRTA casi sin haber disparado un balazo, a pura inteligencia. Y en un contexto en el que hay que decirlo también, las Fuerzas Armadas, en alianza con las organizaciones de campesinos y sobre todo con los comités de autodefensa, habían logrado arrinconar a las huestes de Abimael Guzmán en la sierra del Perú, sobre todo. Esa combinación fue la que permitió la victoria sobre el terrorismo en 1992. Pero el problema es que a partir de ese momento lo que hemos tenido es a Abimael Guzmán diciendo desde la cárcel que hay que cesar las acciones armadas para preservar su vida, y que es lo que una parte importante de su organización hizo, dejar de realizar acciones armadas para preservar la vida de su dirigente. Y mientras tanto hacer lo que están haciendo, porque acá lo hemos dicho insistentemente, Sendero Luminoso no ha desaparecido, señores, sigue existiendo. El Movadef es una manifestación de lo que están haciendo, hacer política, meterse en la sociedad, infiltrar todas las organizaciones. ¿Y cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo los vamos a ver? Cuando muera Abimael Guzmán, ahí los vamos a ver. Porque ya no van a tener que preservar la vida de su dirigente, y ahí los vamos a ver. Y por eso hay que dar la batalla todos los días en todas las organizaciones sociales contra la presencia de esta gente que lo único que está haciendo es acumular fuerzas para volver a hacer lo que ya hicieron en algún momento en el Perú. Tratar de tomar el poder de vía violenta para imponernos una dictadura a todos los peruanos y eliminar físicamente a todos aquellos que no piensen como ellos y no obedezcan sus órdenes, como ya hicieron en los lugares donde desgraciadamente tomaron el control temporal en el Perú. Pero hubo una facción, la de los Quispe Palomino, que se negó a renunciar a la acción armada y permaneció en el BRAEM realizándola. Y la pregunta una vez más es ¿por qué ha sido posible esto? Y la respuesta no es tan complicada. El BRAEM es la principal zona de producción, no de hoja de coca, de cocaína del mundo.
Lo que hay en el BRAEM es el más grande laboratorio de cocaína del planeta. Colombia produce en este momento más cocaína que nosotros, pero en ninguna parte de Colombia hay la concentración de laboratorios que tenemos nosotros en el BRAEM. Es el lugar donde se produce la mayor cantidad de clorhidrato de cocaína del Perú, y eso es posible porque entran insumos y sale el clorhidrato. Y eso es imposible de que ocurra sin la complicidad de nuestras autoridades. Y eso es también lo que explica la barrera de protección que puede tener el grupo de los Quispe Palomino, que se ha asociado a los narcotraficantes y que han pasado a ser parte de las organizaciones y de la estructura de narcotráfico en esta región. Y esto no puede seguir así. No podemos aceptar que esto continúe, esto tiene que terminar. Y no hay ninguna justificación para que siga muriendo gente como está muriendo en esa zona. Ya pagamos el suficiente precio en miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas, y ahora se agrega de civiles en manos de esta gente para aceptar que esto pueda continuar. Hay que hacer en el BRAEM lo que haya que hacer. Hay que diseñar una estrategia. Hay un trabajo de inteligencia. Por Dios, si se ha hecho antes, ¿por qué no es posible ahora? Porque se convierte en una barrera a aquellos que no quieren que se haga lo que hay que hacer, porque en el camino vas a tener que enfrentarte al narcotráfico, del que muchos se están beneficiando hoy, porque, insisto, es imposible que entren insumos para producir 250 toneladas de clorhidrato de cocaína sin complicidad de autoridades corruptas, y es imposible sacar 250 toneladas de cocaína sin que las autoridades lo permitan, porque eso es lo que está pasando ahí. Y tenemos que enfrentar este problema más allá de la controversia política que hay en este momento, más allá de la controversia política. Esto es un tema en el que todos los peruanos tenemos que estar unidos, porque son una amenaza para todos. Es un anuncio de lo que va a pasar en el Perú. Si Abimael Guzmán muere y Sendero Luminoso decide regresar a lo que hicieron hace algunos años y que todos los peruanos sufrimos. Estamos avisados. No hay tiempo que perder, hay que hacer lo que haya que hacer ahora. Ahora, y la gente de la DIRCOTE y la gente de las Fuerzas Armadas sabe qué es lo que hay que hacer. Y en ese proceso pueden tener de su lado como aliados una vez más a los campesinos, incluyendo, sí señor, a los cocaleros. Por supuesto que sí. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.